un orgullo para nosotros contar con la presencia del doctor Roberto Gargarella, quien es abogado y sociólogo, doctor en la Universidad de Chicago, postdoctor en la Universidad de Oxford, y que ha construido dentro de la Argentina y difundido un concepto crítico del control de constitucionalidad y del análisis de la Constitución. Para su presentación especialmente va a ser el doctor Benedetti, quien va a ser el indicado, así que como ustedes no me vinieron a escuchar a mí sino a ellos, brevemente le pasamos la palabra a Miguel. Buenas tardes, es un gusto tener aquí a Roberto. Como lo importante es escucharte a vos y el tema tan crucial que elegiste, y para poder después hacer como una conversación al final, ¿te parece? O sea, entonces necesariamente seré muy breve, súper breve. Entonces, retomando lo que dijo el decano Miguel Berry, quería yo por ahí decir algo que lo más importante que ha hecho, que viene haciendo Roberto con todos esos antecedentes curriculares que tiene. Y habría mucho para decir, pero por un lado, me parecía importante presentarlo como profesor y conferencista, como investigador, como autor, editor, director y coordinador de tantas obras, traductor también, y todo ello me parece que ha contribuido a renovar en forma notable y crítica las maneras de pensar el derecho constitucional, en especial en el país que tanto lo necesitaba y lo necesita, ¿no? Conectando lo constitucional con una teoría robusta de la democracia y siguiendo los pasos que abrió, siguiendo y profundizando, ¿no? los pasos que abrió el admirable Carlos Nino, del cual Roberto fue discípulo y colaborador incluso en el Consejo de Consolidación y más luego en el Centro de Estudios Institucionales, ¿no? Entonces, para hacer un punteo no exhaustivo de las relecturas que permitió abrir los distintos trabajos de Roberto, aunque muchos aquí lo bien conocen, ¿no? Pero a mí me interesaría por lo menos recuperar algunos de esos temas. Sus tempranas críticas a los fundamentos del sistema representativo, también su temprana crítica al control de constitucionalidad en manos de los jueces, que se dan llamar, o podrían llamar, la dificultad contramayoritaria, lo que no inhibe que en ciertos casos necesariamente sí deben intervenir, ¿no? Sus trabajos también sobre protesta como primer derecho hasta el derecho a resistir el derecho, ¿no? En contextos de severas desigualdades, lo que es una auténtica carta abierta sobre la tolerancia, ¿no? Bueno, la relevancia que le ha dado, o que ha puesto en primer plano, sobre el derecho a la igualdad, como a él le gusta llamar, las distintas dimensiones, no solo igualdad como no discriminación, sino mucho más que eso, su lectura importante, el problema, poniendo en primer plano el problema interpretativo constitucional, también sus reflexiones sobre el castigo penal y la necesidad de refundar el derecho penal democráticamente, y por supuesto sus reiterados embates desde la democracia contra el hiperpresidencialismo dominante en la Argentina y en toda la región, hasta su potente tesis de la sala de máquinas en la Constitución, que es una reflexión de larga duración, ¿no? En la región, desde 1810 al 2010, en el constitucionalismo regional, y últimamente la preocupación por los procesos constituyentes que involucran o no involucran a la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes. Pero, por otro lado, y por último, para respetar eso de ser breve, a la par de sus contribuciones académicas, ha tenido tiempo Roberto Gargarella de erigirse, según entiendo, en un intelectual público ejemplar al intervenir en la mayoría de los relevantes debates públicos sobre cuestiones institucionales o de interés público. Y para dar solo dos ejemplos, y ya ir terminando, yo señalaría, por ejemplo, la audiencia pública del 2017 como amicus curiae en la causa contra la educación religiosa en las escuelas primarias de la provincia de Salta, o en el 2018 con tantos
intelectuales y activistas que se presentan en la Cámara de Diputados apoyando el proyecto de ley del aborto seguro, legal y gratuito. Por todo eso, por lo que dije al principio, por lo que digo ahora y por varias cosas más que vos sabés, un reconocimiento pleno, un agradecimiento y un agradecimiento también por estar aquí con nosotros. Tenés la palabra y te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias también por las palabras, muy especialmente a Miguel Berri y a Miguel Benedetti, digamos, por la generosidad y la amistad. Para mí también es una alegría estar aquí. Las ventajas y desventajas digamos, de ser un académico de tiempo completo es que, digamos, presento lo que voy a presentar ahora, temas sobre los cuales estoy trabajando que tienen, digamos, de desventaja la provisionalidad, digamos, de lo que uno estaba pensando en el momento, que tiene en todo caso la gracia de que uno habla sobre cosas que le importan y que, digamos, uno encuentra que son relevantes públicamente. Entonces, digamos, lo que hoy presento es un tema que yo creo que es continuidad de muchos de los temas que mencionaba Miguel, que entiendo son muchos, pero yo los veo unidos bajo el mismo hilo. Digamos, he tratado efectivamente de avanzar una serie de reflexiones sobre cuestiones institucionales con una cierta preocupación por temas de democracia e igualdad, y yo creo que es un reflejo más. Entonces, eso, digamos, es una exploración inicial sobre un tema en el cual me siento cómodo, entusiasmado, pero también es un tema que recién ahora empiezo a presentar y mucho de lo que diga tiene, por un lado, la continuidad, digamos, con mucho de lo que he dicho, pero también la novedad que lo hace en un punto más frágil o más vulnerable, o sea que, en todo caso, sepan disculpar eso a cambio de, digamos, la novedad en un punto y digamos, lo que yo creo que es la relevancia pública de la cuestión. Yo nunca uso PowerPoint, así que, digamos, también sepan disculpar el uso si a alguien le molesta. Quería situar el problema democrático que yo veo que afronta de modo creciente el constitucionalismo en una serie de desarrollos que ha tenido el constitucionalismo desde sus inicios, que ha estado siempre, yo creo, y eso forma parte de lo interesante para mí del constitucionalismo, que ha estado siempre en reacción frente a crisis, que eran crisis sociales estructurales, y yo allí marco 4 crisis que a mí me parecen relevantes, como toda clasificación tiene lo suyo de arbitrariedad, pero que me parece que señalan 4 de las marcas de identidad de lo que es el constitucionalismo actual. Yo señalaría que el primer constitucionalismo, el constitucionalismo original, el constitucionalismo fundacional, fue un constitucionalismo muy definido por la marca del liberalismo. Por supuesto, digamos, uno puede hablar de país por país, región por región, pero la marca del liberalismo en ser un constitucionalismo que se oponía a un pasado de abusos autoritarios, digamos, ya sea en el contexto norteamericano, rompiendo con la colonia, digamos, el sistema colonial inglés, ya sea en el contexto latinoamericano, rompiendo con la dominación española, ya sea en el caso mismo de Francia, rompiendo con el antiguo régimen. Digamos, es un constitucionalismo que se preocupa por reaccionar frente a los abusos de poder y que, al menos en sus desarrollos iniciales y muy especialmente en el área que más, digamos, nos afecta, digamos, más en el contexto americano, tiene muy claramente esa marca de lo interesante y lo problemático del constitucionalismo liberal, digamos. Es un entramado institucional destinado a poner límites a posibles, eventuales, futuros, imaginables abusos, digamos. Los sistemas de checks and balances, de frenos y contrapesos son en buena medida eso, un intento de reaccionar contra el abuso de poder, con todos los problemas que forman parte de ese legado liberal, que yo allí llamo, digamos, de eso podemos, si quieren, hablar más adelante, pero este problema, en todo caso, tiene interés porque permanece
que es el problema de la desconfianza democrática. Un punto de arranque que para mí es importante, y es, yo aquí menciono como 4 etapas imaginables del desarrollo del constitucionalismo, pero ninguna suprime a la otra, sino que el constitucionalismo como lo conocemos ha ido acumulando esas capas. Digamos, yo tengo muy especialmente en mente el constitucionalismo latinoamericano, pero creo que se puede extender más allá de eso. Y esa primera etapa fundacional, yo diría esencialmente liberal, no es una etapa que luego, digamos, queda superada y por tanto desplazada, anulada, sino que sigue marcando y sigue definiendo y sigue limitando lo que en cierto modo viene después. Claramente para el caso de América Latina, digamos, hay una etapa que se abre con la Revolución Mexicana y la Constitución de México de 1917, que se inaugura, digamos, esa etapa del constitucionalismo social, que es, digamos, si la primera gran etapa era, digamos, el constitucionalismo reaccionando frente al viejo abuso de poder que se atribuye al viejo orden, esta etapa es el constitucionalismo tratando de reaccionar y dar cuenta del problema de la cuestión social que había quedado desplazado. Digamos, si uno piensa en Alberdi o mismo, digamos, en buena parte de la dirigencia latinoamericana de la época, en Andrés Bello o José María Samper, digamos, el discurso era básicamente similar, de postergar la cuestión social como postergar la cuestión de la inclusión política en nombre de otro tipo de cuestiones que aquí se tratan de reparar, en esta segunda, yo diría, gran etapa del constitucionalismo, se trata de reparar, otra vez, yo creo que con todas las limitaciones que ha tenido el constitucionalismo para dar cuenta de los problemas que enfrenta. Advierte el problema, reconoce el problema, trata de hacer algo frente al problema, no siempre exitosamente y siempre, digamos, con las cuentas pendientes que quedan del pasado. Entonces, aquí otra vez el constitucionalismo hace algo importante en esto de llama la atención sobre la cuestión social, dice algo en términos constitucionales sobre cómo, digamos, hacer frente a la cuestión social, pero su acción al respecto también es limitado. Yo allí, digamos, es donde acuñaba la frase que citaba Miguel, digamos, de la sala de máquinas, esta idea de que es un problema que también creo que se entiende mejor cuando uno reconoce la primera etapa, esa etapa de la desconfianza democrática, digamos que el nuevo constitucionalismo de los derechos sociales, bueno, digamos, trata de dar cuenta del problema de la cuestión social desatendida antes, por ejemplo, a través, y esencialmente a través de listas de derechos robustas, importantes, relevantes, pero en donde el problema social queda básicamente encapsulado en, digamos, la sección de la Declaración de Derechos. La sección relacionada con la organización del poder, eso que yo llamo la sala de máquinas, queda básicamente, la puerta queda cerrada, digamos, y el constitucionalismo sigue conviviendo con esa organización del poder establecida, definida en la primera etapa, que estaba muy marcada por esa idea de la desconfianza democrática. Entonces, digamos, hay aquí entonces una atención muy fuerte a la cuestión social, pero es una atención muy parcial la que hace el constitucionalismo frente a ese problema. Relevante, pero tanto por lo que hace como por lo que no hace, ¿no? Entonces, tanto la acción del constitucionalismo frente a ese problema como lo que omite es importante. Una tercera etapa imaginable, digamos, insisto, posible, es esta de el constitucionalismo tratando de salir al cruce del drama de los derechos humanos, de la violación de derechos humanos masiva, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. Fíjense que, digamos, otra vez es una acción del constitucionalismo que está montada sobre esas capas de sedimentos que van quedando del constitucionalismo anterior, y entonces es, digamos, otra vez una atención a la cuestión de los derechos humanos, que es muy relevante, pero que, digamos, es tan notable por lo que hace, en el caso de Argentina y en varios países de América Latina, digamos, de mostrar un compromiso que es de nivel supralegal, o como en Argentina, constitucional, con los derechos humanos, pero que mantiene intacto, digamos, toda aquella vieja maquinaria del poder y todos esos rasgos de desconfianza democrática que estaban presentes anteriormente. Digamos, muchas constituciones en este momento incluyen, por ejemplo, lo que parecería contradecirme, digamos, invocaciones a la participación política mientras mantienen el poder
concentrado. Esto es, entonces, son cláusulas que en un punto nacían muertas o nacían heridas gravemente porque, digamos, las invitaciones, las invocaciones, las invitaciones a la ciudadanía a que participe políticamente se hacían del mismo modo que con la otra mano el constitucionalismo mantenía firme su compromiso con no solamente un poder concentrado, digamos, porque efectivamente el problema del hiperpresidencialismo, sobre todo en América Latina, está, sino, digamos, un constitucionalismo que mantiene todavía esa nota de desconfianza democrática que se nota todo a lo largo en problemas que hoy se nos hacen evidentes. Y yo me quería concentrar en esos problemas que hoy se hacen más evidentes, que son los que tienen que ver con lo que yo llamaría el nuevo paradigma o digamos, esta nueva línea de problemas que tienen que ver con lo que llamaría la crisis democrática. O sea, hablé de una crisis de abuso de poder, de una crisis vinculada con la cuestión social, de una crisis vinculada con los derechos humanos, y yo diría que la marca de este tiempo largo último es el reconocimiento de un problema que no es que no estaba presente antes, sino que se hace especialmente evidente en la actualidad, que es, digamos, ese desempoderamiento democrático que de un modo u otro padecemos y que, digamos, si hablamos de Argentina hoy, digamos, sentimos de un modo a lo mejor más gravoso que en otras latitudes, pero que, digamos, es un problema que se extiende más allá de Argentina, y es que nuestras estructuras institucionales, que cada vez son más parecidas unas de otras, muestran similares limitaciones frente a las aspiraciones democráticas que hoy más claramente hacemos visibles. Ahí yo hablaba de este tema de la disonancia democrática, y no sé si la imagen es suficientemente expresiva de lo que quiero decir, pero el punto es, y para mí es un punto importante, digamos, y que tiene que ver con aquello que señalaba al comienzo cuando hablaba de la desconfianza democrática. Nuestras constituciones, y puedo decir en términos generales nuestras, digamos, hablando de muchos países más allá de Argentina, que nacieron bajo esa desconfianza democrática, escritas, digamos, dentro de un paradigma, digamos, elitista, que no fue simplemente un paradigma que se expresaba en una retórica, que era la retórica que uno encontraba en todas las convenciones constituyentes, digamos, de América o de muchos países de Occidente, digamos, una retórica elitista que dominaba las convenciones constituyentes, sino que era una retórica elitista que respondía a un modo de pensamiento que se traducía luego en instituciones concretas. O sea que ese pensamiento, ese paradigma elitista que predominó a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, claramente en América, bueno, fue retórica, pero fue sobre todo, digamos, retórica traducida en un diseño institucional. Y eso quedó con nosotros en esos sedimentos que se iban depositando. Y hoy tenemos, digamos, y esa en todo caso es la novedad, una extendida conciencia democrática, no en cuanto a que la gente, digamos, tiene desesperación por participar en política, sino que naturalmente nos asumimos en muchos de los casos que nos importan que nuestra voz debe ser consultada, que es obvio que debemos ser consultados, que es obvio que tenemos derecho a ser escuchados, que es obvio que, digamos, nuestra voz es relevante. Entonces, hoy hay esa situación de disonancia entre las aspiraciones democráticas que naturalmente tenemos, que, no, insisto, no se traducen en la gente militando, inscribiéndose en partidos políticos, sino en la gente asumiendo que tiene derecho a ser consultado, temas como el aborto, como lo vimos recientemente en Argentina, digamos, tenemos derecho a ser escuchados sobre esos temas que nos importan, digamos, no podemos ser dejados de lado, y es una ofensa si se nos deja de lado, y ese sentimiento extendido que vemos en nuestro país y en otros está de la mano de un traje institucional que se ha ido quedando más chico. En ese sentido hay esa sensación de traje estrecho, digamos, de sociedades que fueron diseñadas, o un traje institucional que fue diseñado bajo el paradigma de una sociedad menos demandante, o menos movilizada, o menos activa, o menos consciente, o menos empoderada, como le quieran llamar, pero ese traje estrecho que se diseñó en el fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, hoy se encuentra situado dentro de un contexto de demandas, de aspiraciones que le exceden, que los desbordan infinitamente. En ese sentido yo podría decir, digamos, tenemos un sistema institucional que ha quedado chico por todos lados, y por eso, digamos, que
eso también es un tema que podemos reservar para más adelante, pero yo creo que tanto la discusión sobre el rol de los partidos políticos como el rol del Congreso, digamos, son instituciones que son incapaces estructuralmente de satisfacer el tipo de, digamos, aspiraciones que en su momento original tenían y asumían que podían ser satisfechas. Digamos, el Congreso, yo creo que, lo mismo que los partidos políticos, pero el Congreso, digamos, bueno, responde a un diseño que era muy propio de sociedades que, yo no sé si lo eran en ese momento, pero se asumían como sociedades relativamente homogéneas, digamos, con pocos grupos. Cuando Madison, por ejemplo, hablaba de, digamos, cuando él describía, y era un sociólogo político extraordinario, cuando él describía la sociedad norteamericana, decía, bueno, básicamente tenemos dos grupos, los propietarios y los no propietarios, los deudores y los acreedores, digamos, los ricos y los pobres, sí, luego comerciantes, trabajadores, pero, digamos, trabajadores industriales, pero básicamente la sociedad está dividida en dos grupos, esos grupos son internamente homogéneos, y entonces, bueno, con que alguno de esos representantes de esos grupos lleguen al Congreso, tenemos toda la sociedad representada. Con que algunos representantes de los endeudados, con algunos representantes de los acreedores estén representados en el Congreso, básicamente tenemos toda la sociedad. ¿Por qué? Porque, digamos, esos grupos son pocos y además son internamente homogéneos. Bueno, esa idea estalló por los aires en sociedades como las nuestras, que son esencialmente multiculturales, heterogéneas, y en donde cada grupo es al mismo tiempo miles de cosas, y donde cada persona es al mismo tiempo miles de cosas. Una persona no es solamente arquitecto, una persona es arquitecto, es gay, es vegetariano, es, digamos, es pintor, o sea, institucionalmente tenemos una estructural capacidad para expresar y representar la diversidad que somos como personas, como grupos, como sociedades. Entonces, hay esa disonancia entre, digamos, el marco institucional y digamos, el tipo de aspiraciones democráticas que uno ve en la sociedad. Entonces, ese es el tipo de problemas. Bueno, yo me quiero concentrar, digamos, y a eso me voy a dedicar básicamente, en mostrar cómo en el ámbito político, digamos, encontramos desarrollos que tratan de dar cuenta de esa dificultad. Por eso es que estamos, yo lo ponía aquí como el cuarto paradigma, digamos, como sociedades que tratan de dar cuenta de un problema que se les ha venido encima y que entienden que es un problema descomunal. Y quiero hablar sobre las promesas y sobre los límites, que creo que son, digamos, similares a las promesas y los límites que vemos de los desarrollos que se han dado también en el ámbito judicial. Digamos, a mí me ha interesado trabajar un poco sobre esa cuestión en su momento, y por eso decía que en lo que leía Miguel Benedetti era lo que yo estoy haciendo ahora, creo que es consistente con el tipo de preocupaciones que tenía, digamos, o que tengo, digamos, que tienen que ver con desarrollos y problemas que eran propios de la rama judicial y sobre los cuales me he dedicado mucho tiempo. Yo ahí cito, digamos, simplemente un pequeño hilado de autores cruciales en lo que fue el desarrollo de la crítica democrática al Poder Judicial. Digamos, para quienes se interesen en la cuestión, digamos, los 4 autores son hitos, digamos, en esa discusión, pero el punto es que de a poco en el ámbito judicial, como diré, en el ámbito político, se ha ido desarrollando esa crítica democrática y ha habido lentamente respuestas que han ido apareciendo, en parte acompañando las intuiciones que eran, o las ideas, los argumentos que eran propios de esa, digamos, doctrina de crítica a la dificultad contramayoritaria, y mostrando que en la práctica se podían llevar adelante, se podían, digamos, plasmar desarrollos interesantes, capaces de responder a esas preocupaciones democráticas. Entonces, yo creo que eso forma parte de la buena noticia, digamos, que tiene su lado opaco, pero la buena noticia es que hay, digamos, que hay un reconocimiento de los problemas que afectan a los distintos poderes. Aquí hablo primero de la rama judicial. Hay un reconocimiento que el tipo de problemas que afecta o que es importante atender son de naturaleza democrática, y vemos desarrollos en la práctica que son sensibles a esas preocupaciones, y vemos la potencia de ese tipo de desarrollos, más allá de que, digamos, yo creo que en ambos casos los desarrollos muestran límites soberanos, límites muy profundos. Pero simplemente para, digamos, señalar sobre el Poder Judicial
este tipo de desarrollos y y concentrarme en la cuestión, digamos, en las ramas políticas, pero en los últimos 20, 30 años ha habido una línea de desarrollo teórico acompañado por desarrollos en la práctica judicial que son muy interesantes, mostrando sensibilidad a esa preocupación democrática. Lo que muchos llamamos, o lo que se ha dado en llamar el constitucionalismo dialógico, son en buena medida formas de reaccionar a ese problema democrático. Lo que hemos visto, digamos, al menos en la doctrina y acompañando a la práctica, desde, digamos, la Carta de Derechos en Canadá y el desarrollo de lo que se llamó la cláusula del notwithstanding, la cláusula del no obstante, digamos, que fue la primera vez en que se habilita institucionalmente un modo de darle voz al Congreso cuando recibe una decisión judicial en contra, digamos, esa cláusula del no obstante. No obstante lo que haya dicho la justicia, vamos a insistir sobre lo que habíamos pensado. Bueno, ese tipo de desarrollos que aparecen en Canadá en comienzo de los 80, digamos, fueron espectaculares dentro de la doctrina, tuvieron un impacto extraordinario en el desarrollo teórico porque mostraron es posible hacer algo institucionalmente que dé cuenta del problema de que el Poder Judicial en una sociedad democrática conserve la última palabra. Hay algo que se puede hacer institucionalmente para dar cuenta de ese problema y es algo que es posible, que es interesante, bueno, que es posible, que es interesante, digamos, que es potente, que es prometedor. Desde allí, digamos, en parte acompañando ese desarrollo canadiense y en parte a resultas del mismo tipo de preocupaciones sobre, bueno, ¿qué hacemos con un Poder Judicial que está siendo sometido, digamos, a este disparo de todos lados por la dificultad que tiene en términos de, digamos, de su legitimidad democrática? Bueno, lo que se ha ido viendo, y ahí yo simplemente cito algunos casos, digamos, es que se fueron abriendo aquí y allá posibilidades de reacción de los jueces, de modalidades de acción de los jueces, de formas de autorrestricción judicial y formas de intervención judicial que mostraban que, a pesar de que no estaban consagradas institucionalmente, había mucho campo por el cual avanzar, digamos, de modos consistentes con las preocupaciones y las críticas democráticas que se hacían. Ejemplo, digamos, lo que llamo ahí el meaningful engagement en Sudáfrica, digamos, una corte que ha sido además la corte sudafricana especialmente lúcida, creativa, original, digamos, que atiende casos socialmente incendiarios como el de la ocupación ilegal de tierras, diciendo, no vamos a responder como se respondió judicialmente de modo tradicional aquí, que es simplemente removiendo a los ocupantes ilegales, sino que lo que vamos a hacer es llamando a las partes, digamos, a los dueños de las tierras, a los ocupantes ilegales, a las autoridades políticas, los sentamos allí y les, digamos, rodeamos institucionalmente para forzarlos a que discutan entre ellos una solución política a la cuestión. Bueno, digo, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ese tipo de soluciones, insisto, es una corte especialmente que ha ganado especial atractivo internacionalmente, pero es un modo de transitar una dificultad que es consistente con el tipo de preocupaciones teóricas que había sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial no dice cómo se tienen que asignar los recursos para hacer el plan de viviendas, no le impone a la política cuál es la solución de lo que tiene que hacer, y no se desentiende, no se lava las manos del problema como había sido la práctica habitual. Entonces, había modos de intervenir en cuestiones socialmente urgentes, digamos, que digamos, eran plausibles desde el punto de vista de las preocupaciones democráticas que había en ese momento. En Argentina mismo, digamos, los tibios desarrollos en términos de audiencias públicas que Jimena Sáenz, Miguel Benedetti, digamos, han trabajado muy bien o han explorado muy bien, bueno, también forman parte en el nivel, digamos, de la precariedad argentina y de las dificultades argentinas, bueno, también hubo desarrollos que ganaron atención internacional, que mostraban que una corte, digamos, podía intervenir en un caso, un tipo de casos frente al cual la respuesta habitual era
bueno, lavarse las manos porque yo no puedo intervenir aquí, porque no tengo la legitimidad para intervenir, porque no tengo la capacidad para determinar la solución política al problema de la contaminación del riachuelo, porque no tengo la disponibilidad del presupuesto. Entonces, la respuesta habitual era la no intervención, era el correrse atrás de los tribunales, y este otro tipo de respuesta que pudieron dar los tribunales, que mostraba que la respuesta iba a ser política, que la respuesta judicial no era la de la omisión, que el Poder Judicial podía, hacer una contribución que fuera dialógica en el sentido de, no simplemente por colgarse el título del diálogo, sino porque había espacio para llevar adelante ese tipo de encuentros entre las partes. Entonces, era muy satisfactoria en términos de las preocupaciones que habría. Cito simplemente para no avanzar, porque podríamos ir al infinito al respecto, en el sentido que ha habido muchos desarrollos muy interesantes en distintos lugares del mundo, Ahí simplemente cito un par de libros o un par de textos importantes de esos desarrollos, que no son textos marginales, el de Tashnet o el de Waldron, porque son dos autores que habían sido, en buena medida la vanguardia de la crítica, al Poder Judicial en nombre de la dificultad mayoritaria, en nombre de la dificultad democrática, y que frente a este tipo de desarrollos dicen, bueno, esto sí es más interesante, esto sí puede ser, este tipo de modalidad de intervención en este tipo de casos, de este tipo de modo, puede ser justificable en términos democráticos. Entonces, autores que habían estado a la vanguardia de la crítica democrática podían decir, estos desarrollos son otra cosa. Digo, para ir retomando un poco los hilos, la idea es, en el área judicial, y ahora me quiero concentrar enseguida en el área política, ha habido paulatinamente el reconocimiento de un problema, pero no solamente hay un problema que afecta al Poder Judicial, sí, ya sabemos, es un problema de un cierto tipo y que puede merecer soluciones que teóricamente son defendibles. Entonces hay un problema que es un problema democrático y hay respuestas imaginables que son consistentes con el tipo de críticas que fundaban nuestras objeciones, consistente con los fundamentos de las críticas que hacíamos al Poder Judicial. Simplemente ese tipo de respuestas alternativas, que interesantes no por ser alternativas, sino por ser democráticas, que se han ido generando. Yo creo que ahí enumero algunas de las virtudes, mostraban que el problema de la última palabra tenía alguna respuesta posible, que había caminos que mostraban que el Poder Judicial podía tener un modo de intervención que trascendía la forma binaria habitual de la intervención, que era válido, inválido, declaro constitucional o declaro inconstitucional. Era posible para el Poder Judicial tomar un camino que reconciliara las preocupaciones por los ideales de constitucionalismo y democracia que aparecían habitualmente enfrentados. Había un modo de intervención judicial que no era ni implicaba suscribir el camino del activismo, porque el juez tiene que ser progresista y activista, ni el camino de la autorrestricción, porque el juez, no puede molestar a la política. No, había caminos que no eran ni una cosa ni la otra, y podía determinarse cuándo y de qué modo, el Poder Judicial podía intervenir sin casarse con ninguna de esas alternativas binarias, que otra vez aparecían como limitativas, indebidamente limitativas. Entonces era un camino son caminos imaginables, interesantes, porque veíamos ahora que eran posibles en la práctica y que al mismo tiempo, son teóricamente justificables. Marco un problema y lo subrayo porque va a ser el mismo tipo de problemas que voy a encontrar o que me va a interesar señalar cuando hable, lo que me interesa hablar, que es de las ramas políticas, que es todo ese tipo de soluciones interesantes, prometedoras, han mostrado, que tienen todo este tipo de virtudes, este tipo de posibilidades interesantes que abren, pero que siguen siendo todavía muy dependientes de la voluntad discrecional del que lleva a cargo esa solución. O sea que el problema, hoy sabemos que quien generaba ese problema, hoy tiene en sus cartas disponibles, tiene la solución, pero claro, son soluciones que están a cargo están en la mano están en el bolsillo de quien es generador del problema, en el sentido de que, el Poder Judicial nos había acostumbrado a intervenciones que eran desafiantes indebidamente del poder democrático. Hoy el Poder Judicial y la teoría han reconocido que hay otro tipo de caminos que puede seguir
Pero bueno, digamos, el Poder Judicial tiene finalmente la carta en el bolsillo de saco esa respuesta cuando quiero y no la doy cuando no quiero, o dispongo de esa solución como me gusta a mí, digamos, en buena medida de lo que se derivaba de los estudios que citaba antes digamos, sobre las audiencias públicas, por ejemplo, digamos, uno lo que veía era eso como conclusión, que es el nivel de discrecionalidad que sigue estando en manos de la justicia sobre cómo y cuándo llevar adelante este tipo de soluciones democráticamente consistentes o atractivas. Cito ahí, digamos, a un autor extraordinario que murió muy joven, que para los que les interese la teoría, digamos, vale mucho la pena leer, que es Robert Cover. Y él hablaba de esto de las vías jurispáticas, ¿no? Digamos, del Poder Judicial con la capacidad de, digamos, como de matar soluciones, interpretaciones, lecturas alternativas. Y yo creo que, digamos, en buena medida quería recuperar ese legado porque creo que, digamos, parte del problema, que yo creo que está tan presente en la justicia como en la política, tiene que ver con con que los viejos actores tienen todavía en sus manos la capacidad de matar las soluciones o los caminos alternativos que tienen disponibles y que son tan prometedores. Pero bueno, digamos, me concentro ahora y es la segunda y última parte de la presentación que quería hacer en el ámbito de las ramas políticas. Pero, digamos, el camino que voy a seguir es básicamente idéntico en el sentido de que, digamos, y digo para otra vez, para retomar los hilos y para que estemos, digamos, se me sigue, ¿no? ¿Me siguen? Digamos, sí. Digamos, el camino es, yo creo que el problema que marca el tiempo, digamos, el problema de la época, el problema, digamos, de la larga época en la que vivimos, en términos institucionales, es un problema que yo llamaría en grandes términos, digamos, como un problema democrático, que tiene que ver con esa idea de la disonancia democrática, del traje chico, si se quiere. Y eso es un problema que, al menos en los últimos tiempos, vemos que desde dentro del sistema institucional y los actores que desde afuera analizamos ese sistema institucional, reconocemos que está ese problema, reconocemos que hay maneras de responder ese problema, reconocemos que esas maneras de responder al problema son interesantes, y sin embargo, digamos, todavía tenemos esta amenaza en cuanto a que la solución posible está en las manos del propio actor, digamos, que es parte del problema. Entonces, eso es, digamos, la gran nota de preocupación que yo creo que queda pendiente, como todas las etapas del constitucionalismo que hemos visto, digamos, tenían un problema que quería enfrentar y, digamos, una enorme limitación para enfrentar ese problema. Pero solamente para entonces adentrarme en lo que es el camino de las ramas políticas, lo que le diría para la gente que esté interesado en investigar sobre la cuestión, ha habido un desarrollo de la literatura en la materia extraordinario, digamos, de modo muy increíble. No increíble finalmente porque yo creo que ha estado muy empujado por las victorias políticas de Trump en Estados Unidos, o Bolsonaro en Brasil, o Salvini en Italia, digamos, pero ha sido muy notable como, digamos, yo diría el mainstream, digamos, los principales autores dentro del constitucionalismo contemporáneo, todos han salido a escribir al mismo tiempo sobre el mismo tema, que lo han tematizado. Yo ahí cito simplemente algunos ejemplos, pero digamos, para quien, digamos, le interesa la discusión, hay mucho para leer y, digamos, y bastante en la misma dirección sobre el problema de la erosión democrática, sobre el problema de lo que llamaría Przeworski el democratic backsliding, digamos, el cómo poco a poco, digamos, el sistema democrático va siendo muerto desde adentro, ha sido vaciado de contenido, digamos, temas que había estudiado tiempo atrás el propio Guillermo O'Donnell, digamos, de la muerte lenta de la democracia, digamos, esa literatura es extraordinariamente creciente en estos últimos años, diría muy en particular a la luz de un problema coyuntural que sobre todo en el ámbito anglosajón y muy particularmente en el ámbito norteamericano dejó visible que, digamos, allí había un problema que nosotros conocíamos desde hace mucho tiempo. Conocíamos desde hace mucho tiempo en América Latina el problema de lo que ellos llaman la erosión democrática. ¿Por qué? Porque digamos, el presidente poderoso en una sociedad en donde hay pocas alternativas, pocas chances de controlar a quien está en el poder, puede ir tomando medidas poco a poco que socavan, digamos, como tirando las piezas del dominó, van tirando una pieza atrás de la otra y
digamos, el poder concentrado va ganando capacidad de acción y va eliminando la forma de control sobre su propio poder. Bueno, pero ese problema que hoy tematiza la literatura anglosajona es un problema que conocíamos, pero en todo caso, bienvenido que haya este reconocimiento colectivo. A lo mejor es una mala noticia, digamos, que quede tan asociado a una cuestión coyuntural, que es la elección de Trump, pero en todo caso ha hecho visible una línea de problemas fundamental que al menos está siendo tematizada. No, y entonces quería dar cuenta de, digamos, rápida, me podría detener también mucho sobre eso, pero digamos, no quisiera detenerme simplemente en el raconto de las historias, me interesaría ver, digamos, el problema general, pero lo que voy a hacer ahora muy rápidamente es hacer un paneo de respuestas que se han dado en el ámbito político que son bastante paralelas al tipo de respuestas que había mencionado que se daban en el ámbito judicial frente a la objeción contramayoritaria. Yo diría, en los últimos años, frente a problemas que podemos englobar bajo lo que yo llamaba la disonancia democrática, o lo que alguna parte de la literatura llama la erosión democrática, yo creo que más impropiamente, pero en todo caso, digamos, esa línea de problemas, lo que vamos a ver, y eso forma parte de la buena noticia, es que en distintos países del mundo, que incluyen Argentina, que incluyen Chile, que incluyen muchos países latinoamericanos, ha habido, digamos, modalidades de toma de decisión política renovadas que otra vez muestran el tipo de virtudes que tenían las respuestas virtuosas que se daban en el área judicial, que son respuestas otra vez que casan bien con ciertas preocupaciones democráticas que yo sintetizaría en las ideas de inclusión y discusión, en la idea de que recuperar para la ciudadanía, digamos, un poder de discusión y deliberación y de decisión, digamos, la posibilidad de que colectivamente decidamos sobre lo que nos importa, ¿no? Otra vez, digamos, hay muchos casos, son todavía experiencias aisladas, pero que se dan en todos lados y que muestran eso, son formas de responder muy renovadas, muy interesantes, muy sensibles a esas demandas democráticas de inclusión y de liberación, y en ese sentido yo diría completamente irreprochables. Otra cosa, y esa es la pregunta de fondo que uno mantiene, son esas soluciones, digamos así, ¿es esperable que se estabilicen? Yo diría que no, pero en todo caso, digamos, hay algo importante en esa línea de respuestas. Un primer caso, digamos, insisto, digamos, voy a mencionar como casi una decena de casos, pero digamos, no me quiero detener en cada uno de esas experiencias son riquísimas. Digamos, un primer caso interesante fue el que se dio en Australia en 1998, en una discusión que hubo sobre si Australia debía pasar a ser un sistema republicano. Y la gran novedad que aportó Australia en ese momento es que se pensó para reflexionar sobre la cuestión en una asamblea donde la mitad de los participantes eran ciudadanos comunes, digamos, ¿no? Entonces había mitad de políticos profesionales, mitad de ciudadanos de común, y bueno, digamos, en este caso, como en varios de los que vamos a ver, y no por casualidad, y esa nota en todo caso vale la pena recuperarla o dejarla subrayada o, digamos, o anotado, va a terminar, digamos, yo diría, en un sentido desafortunadamente, pero que el desarrollo todos reconocieron que allí hubo algo importante. La intervención ciudadana fue interesante, digamos, la interacción entre ciudadanos y políticos no hubo problemas, el tipo de reflexiones que hubo fueron reflexiones sensatas en todos los términos, que para mí lo que van dejando anotado, y después voy a hacer una recopilación de esas notas, es cómo es relevante el procedimiento que diseñamos para obtener decisiones, digamos, respetuosas de la diversidad de puntos de vista que existe. Entonces, en Australia se hizo un primer experimento que fue muy llamativo, que era eso de, se puede discutir sobre cuestiones públicas muy relevantes, digamos, a través de un procedimiento en donde la ciudadanía interviene directamente, organizada en un procedimiento, digamos, que bueno, en este caso se ajustaba más a la lógica del parlamento tradicional, pero digamos que eso se puede hacer, es interesante, es prometedor, etc. Hay dos experiencias, ahora se está por hacer una nueva, digamos, en Canadá, una en la Columbia Británica, otra en Ontario, una en 2005, otra en 2006. También, digamos,
muy notables, ambas experiencias, porque en ambos casos, y también esta es una nota interesante, digamos, ambos casos se dispararon luego de procesos de crisis política, o sea que también esa, un poco la predicción que alguna vez había hecho, o digamos, el descubrimiento que había hecho Elster de la vinculación entre crisis política y reforma legal. O sea, como que los procedimientos de reforma y sobre todo de reforma constitucional suceden a situaciones no de estabilidad sino de crisis política. Pero bueno, en ambos casos, en Columbia Británica y en Ontario, se dio un paso más allá, conscientemente más allá de lo que había ocurrido en Australia, porque se hizo una convocatoria a asambleas en donde la participación era directamente y exclusivamente de ciudadanos, y ciudadanos elegidos al azar. En todos los casos, digamos, la elección de ciudadanos al azar también respondía a ciertos cuidados especiales sobre cómo asegurar, digamos, más allá del azar, cierta paridad de género y cierta, digamos, diversidad regional, pero, digamos, controlado de ciertos modos, en ambos casos se hizo, y fue posible, y eso no generó ningún problema, digamos, hacer una selección de ciudadanos azarosa que, y esta es la otra nota extraordinaria, en ambos casos iban a discutir sobre un problema particular que era el rediseño del sistema electoral. Tema interesantísimo por al menos 2 puntos. Primero, digamos, es el reconocimiento de que los propios actores involucrados, en este caso los propios partidos políticos o los propios diputados o los propios representantes electos, eran los últimos interesados en que le cambiaran el sistema electoral, o sea que si era por ellos se quedaban sentados en las reglas digamos, existentes y no hubieran cambiado absolutamente nada nunca. Entonces, reconociendo eso de que el propio interesado, el incumbent, digamos, no va a cambiar la regla, se buscó sacar de allí cierto tipo de decisión. Entonces, primera nota por ese tipo de temas, digamos, el reconocimiento de que, digamos, puede ser una gran solución para muchos problemas sacarle la solución a la clase política beneficiada o perjudicada por el cambio. Pero la segunda nota extraordinaria, y sobre esto también, digamos, después quiero retomar la idea, es que ciudadanos del común, esto es, en ambos casos, el carnicero, el panadero, el plomero, el gasista, pasaron a deliberar en la asamblea, digamos, ciudadana, y en ambos casos, digamos, si hubo una nota común a la evaluación de esos casos, es que lo que resultó de esos procesos de discusión ciudadana implicó, digamos, un proyecto de reforma del sistema electoral extraordinario. O sea, irreprochable técnicamente. Esto es, trataron uno de los problemas de la ciencia política contemporánea técnicamente más cargados y más difíciles, y al poco tiempo, digamos, en ambos casos, digamos, bueno, la asamblea en la Columbia Británica se hizo en unas 18 semanas, digamos, se reunía en los fines de semana, pero, digamos, en un proceso controlado en el sentido de escuchando diversas partes, escuchando expertos, volviendo a discutir, etcétera. Al final del proceso, en ambos casos, lo que se vio es ciudadanos del común, el zapatero, el gasista, etcétera, que se habían convertido en expertos en sistemas electorales. Esto es, conocimientos en principio técnicos complejísimos podían ser, digamos, reflexionados, discutidos, decididos por ciudadanos del común con resultados espectaculares en el sentido de irreprochables desde todo punto de vista. Lo mismo entonces es el mismo tipo de notas en Ontario. El Foro Ciudadano Holandés fue menos feliz en el sentido de que, digamos, bueno, era parcialmente diferente de los anteriores porque, digamos, tenía una dimensión más nacional que local, porque las recomendaciones no terminaban, como en los 2 casos anteriores, con un referéndum, digamos, y esa nota también es interesante, no la destaqué antes, pero es interesante, que no es un modo de incentivar la participación popular que es, bueno, los convocamos a que mañana decidan sobre el sistema electoral. Una ridiculez, sino es, luego de un proceso, digamos, de discusión y de información y de cambio de opiniones y de consulta, digamos, que puede durar algunas semanas, algunos meses, digamos, luego hacemos vemos un proyecto y lo ponemos en todo caso revisión general. Pero, digamos, entonces no es, digamos, reconocimiento de que no es que incentivamos adecuadamente la participación política desde una concepción democrática como la que aquí está presente, llamando a que mañana la ciudadanía vote sobre tal proyecto, sino que es un llamado a votación que sigue a un proceso largo, organizado, un procedimiento bien montado de discusión colectiva.
El caso tal vez más notable o el más conocido, también el más excepcional, también por ser el más exótico, fue el de Islandia, digamos que también tremenda crisis política en el 2009, digamos, de cacerolazos, digamos, de gente protestando contra los bancos, de un sistema económico político en crisis, y que se desata en una serie de movimientos activados por la propia ciudadanía de reforma constitucional, digamos, primero un grupo de activistas que hace una asamblea, digamos, diciendo, bueno, digamos, en parte similar a lo que se trató de hacer aquí en Argentina en el 2001, digamos, que fracasó, digamos, posiblemente prosperó en Islandia por las peculiares condiciones, pero digamos, de menor número, etcétera, pero la idea fue también surgida de un grupo de ciudadanos, hacer una asamblea constituyente. Entonces, digamos, esa asamblea se hizo, pero era una asamblea en un punto simbólica, digamos, porque era dedicar un día a la discusión sobre los valores que debían ordenar una posible, futura, inmediata, digamos, reforma constitucional. Pero el gobierno retoma esa iniciativa, digamos, convoca a una asamblea que va a dedicarse a especificar los valores que se habían definido en la primera, y luego de especificados esos temas se convoca una tercera asamblea, esta ya más definitiva, ya más estable en el tiempo, que es lo que genera lo que se llamó este proceso del crowdsourcing, digamos, que es la primera vez en la historia del constitucionalismo que se genera un proceso de discusión constitucional en donde cualquier ciudadano, digamos, se habían registrado previamente, pero cualquiera estaba habilitado para enviar notas a la Asamblea Constituyente, que también era exclusivamente de ciudadanos, y que, digamos, eran procesadas esas iniciativas. Entonces hubo cientos o decenas de miles de iniciativas, digamos, que trata la Asamblea. Bueno, el de Islandia también es ese ejemplo notable, porque como en algunos de los casos anteriores, digamos, ese proceso que todo el mundo en Islandia y fuera de Islandia reconoció como muy notable, terminó siendo aniquilado por la vieja guardia política, que es el viejo Parlamento. Cuando la situación de crisis política radical se extingue, digamos, termina ahogando la iniciativa de reforma constitucional que había recibido, digamos, adhesiones de todos lados, internas y externas. Pero entonces, todas esas notas, digamos, son interesantes al mismo tiempo. El que ciudadanos del común hayan podido discutir sobre cuestiones públicas de primerísima relevancia, que las asambleas organizadas procedimentalmente de un cierto modo pueden ser perfectamente exitosas en términos de la creación técnica, y el mismo hecho trágico, digamos, de que la vieja guardia política pueda todavía recuperarse y eliminar, digamos, un poco en la línea que habíamos visto de Cover, digamos, de matar, digamos, la alternativa interesante que había nacido frente a ella. Y cito 2 o 3 ejemplos más, digamos, en Irlanda hubo 2 asambleas, una que termina con la aprobación en un referéndum del matrimonio igualitario, y la otra que conocemos mejor, a lo mejor, que es en 2016, que termina con la aprobación del referéndum, en referéndums sobre el aborto. Muy notable por muchas cosas, digamos, en Irlanda, como luego podría pasar en Argentina. Otra vez, temas de derechos que son habitualmente reconocidos, por ejemplo, por la doctrina constitucional, como temas que deben ser ajenos a la ciudadanía, ¿no? La idea ferrayoliana, o digamos de tantos, bueno, las cuestiones de derechos son cuestiones que forman parte de la esfera de lo que la ciudadanía no decide, la esfera de lo indecidible, la esfera de lo que queda solamente sujeto al Poder Judicial. Bueno, aquí, digamos, la idea es que cualquier ciudadano está en condiciones de intervenir y discutir sobre este tema que nos importa a todos, en todo caso, de las 2 asambleas que se hicieron en Irlanda, digamos, para no extenderme innecesariamente, pero sí lo que destacaría es que, digamos, cada una de estas experiencias que cuento fue en buena medida en diálogo con las anteriores. Y entonces, si la primera, la australiana, había sido de mitad ciudadanos, mitad políticos, luego se buscó asambleas ciudadanas, asambleas de ciudadanos escogidos por azar, luego, digamos, el proceso de crowdsourcing que se hace en Islandia, con todos los problemas que también tiene el modelo islandés. Y en Irlanda, digamos, se vuelve una asamblea que mezcla, o sea, que le vuelve a dar un lugar más relevante con la consulta de expertos, pero otra vez, digamos, es la consulta de expertos inserta dentro de un proceso, digamos, que es básicamente que queda en manos de ciudadanos y políticos. Entonces, ese aprendizaje a partir de experiencias anteriores y el tipo de temas que tocan en Irlanda son especialmente notables. Cierro, digamos, con 2 ejemplos y luego
termino recopilando un poco lo que yo creo que se puede aprender de esas experiencias. En Chile, en 2015, para poner una fecha, digamos, hubo esta experiencia muy notable y también muy limitante de asambleas constitucionales. Había habido una serie de protestas estudiantiles, la protesta, lo que llamaban los pingüinos, en Chile en el 2011, digamos, que generó una crisis, digamos, en Chile, digamos, en el 2011 se hace notable este problema de que estoy hablando de lo que llamo la crisis democrática, digamos, la idea de la ciudadanía con una aspiración a participar y decidir sobre cantidad de temas de la cual estaba siendo excluida y temas sobre los cuales se sentía maltratada. Entonces eso genera, digamos, un cisma, como luego podría pasar en Brasil también. En el 2013 hay un proceso eleccionario en donde al run de demandas pidiendo reforma constitucional, digamos, se hace la iniciativa de lo que se llamó Marcá tu voto, digamos, mucha gente, hubo un 10% del padrón que terminó yendo a votar pidiendo por una asamblea constituyente. Bachelet, cuando es elegida, al año de que es elegida, presenta un proyecto, digamos, de asamblea constitucional, que otra vez, digamos, tiene dos partes, una en particular muy interesante. Digamos, nosotros no hemos tomado demasiada nota en Argentina de lo que pasó en Chile, pero hubo 200.000 personas al menos que participaron en esas asambleas ciudadanas. Otra vez, digamos, de un modo, yo diría, muy trágico y de un modo muy dramático, muy a la vieja usanza de la vieja política chilena, el proceso termina ahogado también por el Parlamento, enmarañado en una serie de limitaciones que venían desde la Constitución de 1980, pero otra vez, digamos, la esperanza, la promesa y el modo en que la vieja política termina, digamos, ahogando esas iniciativas. Y citaba en el último caso la discusión de lo que fue el aborto en Argentina, porque, digamos, uno presenta ejemplos de Islandia, de Australia, y siempre queda vulnerable a, digamos, ¿qué tenemos que ver nosotros con Islandia? Islandia es un país muy chico, Australia es un país muy exótico, digamos, entonces Irlanda está muy lejos, digamos, nosotros no tenemos nada que ver con ello. Entonces, no, digamos, son el mismo tipo de procesos, el mismo tipo de quejas, el mismo tipo de iniciativas, el mismo tipo de potencia, uno lo puede ver en casos como el de Argentina del aborto, digamos, que creo que muestra eso que estaba señalando en el caso irlandés, que es temas que la doctrina habitualmente ha reservado para especialistas y ha dejado o ha pedido dejar en manos del control último y único de los jueces, digamos, podían ser discutidos en la calle por un estudiante secundario y decir cosas súper interesantes, y todos podemos aprender de eso y podemos cambiar de opinión y podemos confrontar iniciativas que luego, digamos, yo creo que en Argentina, como en otros casos, terminan siendo, digamos, absorbidas por la vieja práctica. Un primer balance y termino con eso. Digamos, primero que, digamos, lo que yo diría para las ramas políticas, para el ámbito de lo político, tanto como podría decir para el ámbito judicial, digamos, es el reconocimiento de la situación de crisis, digamos, el reconocimiento compartido de esa situación de crisis, la idea de que la doctrina ha estado bregando durante muchos años machacando sobre, digamos, la naturaleza de esa crisis. O sea, por supuesto que mucha gente escribe sobre muchas cosas distintas, pero ha habido, digamos, una recurrencia en la doctrina a señalar un tipo de problemas particulares, que es un tipo de problemas democráticos, y ha estado mirando, por lo menos una parte interesante de la doctrina, ha estado mirando esos problemas desde esa preocupación por la inclusión y la discusión colectivas. El reconocimiento de que, digamos, hay modos de respuesta a esos problemas que pueden honrar adecuadamente nuestros compromisos con los ideales de la inclusión y la discusión. Digamos, la alternativa que en muchos lugares en América Latina también se levanta sobre el plebiscito es muy vulnerable a la ausencia de discusión que encontramos en tantos ámbitos, o, digamos, la iniciativa del recurso a los técnicos, digamos, también muestra la debilidad, digamos, de esas alternativas frente a la potencia que tienen estos experimentos. Las asambleas, como digo ahí, no se llevaron a cabo exclusivamente en países, digamos, ni marginales, ni exóticos, ni homogéneos, digamos, sino que, digamos, son experiencias que encontramos también en países como el nuestro. No intervinieron solamente técnicos, aun cuando las cuestiones podían tener una complejidad técnica extraordinaria. Digamos, organizar un procedimiento de un cierto tipo puede ayudar a resolver ese tipo de problemas. Democráticamente podemos discutir sobre derechos, y yo creo que eso ayuda, insisto, digamos, a una renovación doctrinaria extraordinaria, digamos, reconocer que
los derechos no son como planetas que están allá afuera, digamos, como es lo que nos enseñó la doctrina de los derechos naturales, digamos, los derechos están allá afuera y son reconocidos por los que tienen el aparato perceptivo especializado, ya sea el periscopio, el telescopio, digamos, o los jueces, los que tienen más conocimiento. No, los derechos son construcciones colectivas, son resultado de una producción democrática, son intereses que queremos atrincherar, pero son intereses que queremos atrincherar nosotros. Una sociedad democrática queremos proteger especialmente ciertos intereses y eso lo hacemos a través de la Constitución. Esto es, los derechos están íntimamente vinculados con el proceso de creación democrática y por lo tanto, digamos, no se nos puede negar la intervención en discutir los contenidos, límites, alcance de los distintos derechos. Yo creo que es un aprendizaje extraordinario ese. Cuestiones sobre la racionalidad, digamos, esto que decíamos. Digamos, otra vez, buena parte de la doctrina parte de la asunción de la irracionalidad del ciudadano común. Si uno lo piensa en el ámbito penal, por ejemplo, digamos que la idea de que es, yo diría, compartida por el 90% de la doctrina penal argentina y latinoamericana, digamos, si uno vincula ciudadanía con derecho penal, lo que encuentra es neopunitivismo, lo que encuentra es irracionalidad, lo que encuentra es populismo penal. Y no, digamos, lo que uno puede conectar el derecho con intervención ciudadana, y si el procedimiento está bien organizado, puede encontrar decisiones completamente racionales en todos los casos, desde el derecho penal a, digamos, a la ciencia política más técnica y el diseño de sistemas electorales alternativos. El tema de la motivación, digamos, otra vez, las viejas discusiones sobre virtud cívica, republicanismo, etcétera, digamos, no, la ciudadanía es apática, no, la ciudadanía no le interesa la política, no, otra vez, yo creo que estas experiencias lo que muestran es que cuando la ciudadanía se le invita a intervenir en temas que son de su interés y sobre los cuales la ciudadanía reconoce que si se la invita, digamos, y se le da esa posibilidad de decir algo, eso que dice va a tener relevancia, la ciudadanía se entusiasma, pero lo que pasa es que yo creo que muy sensatamente y muy racionalmente, la mayoría de nosotros reconocemos que la mayoría de las invitaciones que recibimos son invitaciones para que digamos, el convocante de turno se cuelgue la medalla democrática y nos deje a nosotros, digamos, con el dedo levantado y el poder de decisión en manos del otro. Entonces, esto yo creo que otra vez, estas experiencias lo que muestran es que no enfrentamos un problema de motivación política. No, la ciudadanía no es naturalmente apática. Digamos, participamos nosotros cuando, digamos, los asuntos nos interesan y reconocemos que esa invitación que se nos hace es una invitación genuina. Cuando vemos que la invitación, que es lo que pasó yo diría en el 2001, cuando vemos que la invitación que se nos hace es una invitación que nos deja finalmente afuera, bueno, nos desenganchamos inmediatamente y volvemos a refugiarnos en la casa. No porque seamos apáticos, sino porque, digamos, no somos héroes. El último tema, entonces, es, yo creo que lo que uno puede reconocer en el ámbito político como en el ámbito judicial ha pasado algo muy importante, el reconocimiento de la naturaleza de la crisis. Ha pasado algo muy importante, que es, vemos la posibilidad de desarrollos institucionales interesantes, pero el problema, yo diría, se mantiene en este ámbito como en el ámbito judicial, y es que, digamos, y es lo que ha terminado hiriendo de muerte a muchas de estas experiencias, que lo que yo llamo ahí el problema del pasado limitando al presente, el problema, digamos, de lo que finalmente también, digamos, en términos de Covert tenía que ver con el viejo poder, digamos, con la capacidad de eliminar, de usar la violencia para eliminar las soluciones que le incomodan. Entonces, digamos, ese sería como mi nota de cierre. Yo creo que frente a la crisis democrática que vivimos todo a lo largo del sistema institucional, digamos, no estamos en la situación de la tragedia, de que solamente sabemos que existe un problema, sabemos también que existen soluciones institucionales que están a la vuelta de la esquina, que son posibles, digamos, aun cuando, digamos, la práctica nos muestra todavía que el poder establecido, el poder político establecido, el poder institucional establecido, el poder constitucional establecido, tiene una capacidad, muestra una capacidad de resistencia extraordinaria, digamos, que pone en riesgo, es una amenaza obvia, digamos, a todas estas iniciativas. Pero bueno, digamos, yo creo que tanto eso, en el reconocimiento del problema como en el reconocimiento de alternativas, yo creo que la discusión ha ganado mucho y eso creo que son buenas notas para poder seguir pensando sobre democracia y constitucionalismo. Bueno, gracias.